Sí, soy Aracho Ordóñez y le voy a hablar del arte y la literatura medieval en el marco de la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla, todo lo que es el periodo medieval. Vamos a comenzar con una definición muy sencilla, primeramente qué es el arte, literatura, algunos elementos que van a salir a reducir el desarrollo de la presentación y que son importantes para que el lector, en este caso la persona que está allí pendiente de la exposición, pueda entender más. Primeramente, ¿qué es el arte? El latín art es una manifestación de la actividad humana mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado por recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, según la Real Academia Española. ¿Qué es literatura? La literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o contados, literatura oral. Eclesiástico, bueno, es un término que ya nuestro profesor lo ha definido, pero es el término eclesiástico o eclesial, generalmente se refiere a lo perteneciente o relativo a la iglesia. Lo gótico es una expresión artística desarrollada en Europa Occidental desde finales del siglo XII, en este caso 1100, hasta el comienzo del siglo XVI, 1500 aproximadamente, ahí donde se desarrollan una serie de obras arquitectónicas, basílicas, universidades, que más adelante vamos a nombrar. Entonces, ¿en qué verdaderamente consistió? Bueno, durante esa Edad Media surgieron casi todas las grandes universidades, en su mayoría establecidas por eclesiásticos, por movimientos religiosos, monjes, monasterios y catedrales. Esas universidades se desarrollaron en torno a esas estructuras, catedrales, monasterios. Entre las que se pueden mencionar las más recientes de la Universidad de París, que en el siglo XI, bajo Abelardo, tenía aproximadamente más de 30.000 estudiantes. También la Universidad de Oxford, Cambridge, Bolonia, a la que asistían estudiantes de todos los países de Europa. Las grandes catedrales de Europa, que fue otra manifestación de esas artes y de esa literatura para la época, en Europa, esas maravillas de arquitecturas góticas del mundo moderno que se contemplan hasta hoy en día, fueron desarrolladas en aquel entonces, por ejemplo la catedral de Notre Dame y otras catedrales muy emblemáticas. Durante ese periodo medieval fue que se desarrolló. También hubo el despertar de la literatura, en este caso en Italia, con una obra que hasta hoy en día se expone en las tablas, como es la Comedia Divina de Dante, aproximadamente alrededor del año 1303. En ese mismo país, en este caso, en esa misma fecha, despertó el arte por este artista llamado Giotto en el año 1298, donde él empezó a desarrollar grandes pinturas, grandes obras, pinturas, escultura y arquitectura. También salieron muchos grandes pintores que siguieron esa misma línea o ese mismo desarrollo artístico. Debe recordarse que casi sin excepción los primeros pintores usaron su arte para el servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque se retrataba escenas o momentos de la iglesia, el nacimiento, en este caso el desarrollo de la vida, Adán y Eva, muchas series de obras artísticas que se desarrollaron. Ahora vamos a hablar de la reforma religiosa. Durante este periodo y sobre todo en su caso hubo destello de una religiosa, el presagio de la reforma venidera, o sea, fueron elementos que dieron pie a la reforma, que fue un movimiento de renovación, en este caso de la fe y de la Iglesia Católica, hasta hoy en día como conocemos los protestantes. Y vamos a hablar más adelante de eso. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la iglesia, pero el mundo no estaba listo para ello. Los reprimieron de manera sangrienta, hubo persecución y a sus representantes fueron llevados a la hoguera. En este caso estuvo el primer movimiento llamado los albigenses o citar, también llamados puritanos, que se desarrollaron al sur de Francia a partir más o menos del año de 1170. Ellos tenían unas características que son muy resaltantes, las cuales vamos a mencionar. Una de esas características es, primeramente, ellos repudian la tradición, ellos no creen en el purgatorio, en imágenes, ellos desafían la autoridad de los monjes, están en contra de la autoridad también de los monjes como especie de sacerdotes, pero también tienen unas falsas doctrinas, ¿verdad? O que afirmaban, por ejemplo, la dualidad creadora entre Dios y Satanás, y que eso estaba presente en el ser humano, cosas y eso también sirvió de que los persiguieran, los masacraran, los acabaran. Eso es algo fuerte, ¿no? Porque eso originó que se originara, ¿no? Una cruzada
a mando de Inocencio III, el Papa Inocencio III, en el cual extirpó y asesinó a toda una población que estaba compuesta por estas personas, por llamarles herejes. También estuvieron los valdenses. Esos valdenses, ellos surgieron más o menos en esa época también en Francia, pero esto en este caso tiene una característica totalmente distinta. Su máximo representante o exponente es Pedro Baldo. Ellos se basan mucho en la Biblia, en la predicación, la explicación y la circulación de las escrituras. También fundaron un movimiento llamado en este caso este movimiento se llamaban los predicadores, ¿verdad? Eran unos evangelistas, ellos llevaban la palabra a los pobres de León y iban por todas las plazas ganando adeptos, predicando la palabra del Señor. Y hoy en día, bueno, ese grupo todavía existe, permanece en Italia, pero es un grupo muy, muy reducido. Que otro de los movimientos, de los grandes movimientos de reforma se dieron. El movimiento del inicio, los movimientos protestantes o el protestantismo, en este caso Juan Valls en Inglaterra en el año 1324, el inicio de la reforma. Ellos también repudian la autoridad del poder romano, la autoridad del Papa, están en contra de los frailes y el monacato. Ellos tienen una principal doctrina de la transustanciación. Creen bajo la autoridad de este hombre se tradujo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento al inglés. Vemos esos elementos, ese gran aporte de Juan Valls y de todo lo que implicó. Claro, también vemos a Juan Hus, en este caso en Bohemia, o antiguamente lo que se conoce como Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1369 continuó los escritos y los estudios de Juan Valls, pero profundizó un poco más el tema de la reforma, totalmente repudió la autoridad papal, fue un mártir de la iglesia, punta de lanza de la iglesia protestante. Incluso le había perdonado la vida bajo un edicto, pero violaron ese pacto y lo asesinaron en una hoguera. Es algo muy, muy fuerte todo lo que le pasó a este mártir, sí, este mártir de la iglesia. También tenemos a Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola, específicamente, o Girolamo Savonarola, nació en Florencia en el año 1462. Fue un predicador influente, comparado con los profetas del Antiguo Testamento. Su mensaje va en contra de los males sociales, políticos y eclesiásticos. ¿Qué más podemos nosotros mencionar de este hombre? Llevaba la palabra del Señor, predicaba, la gente lo seguía, multitudes ansiosas querían escucharlo, pero también fue víctima de la persecución, lo apresaron, lo colgaron y quemaron su cuerpo en la gran plaza de Florencia. Es algo fuerte porque fue una antesala incluso a la venida de Lutero y sus tesis que fueron clavadas en la catedral de Wittenberg. Entonces nosotros podemos observar todos y cada uno de esos elementos de la reforma religiosa.